En este trabajo acerca de la migración de Europa, vimos varias situaciones como los problemas que causan, la dificultad para los refugiados, entre otras cosas. Como dijo el líder libio Muammar al-Gaddafi, Europa se está convirtiendo en un continente musulmán y no por una conquista, sino por el fuerte crecimiento de las familias musulmanas. Antes podíamos ver cómo Europa dominaba el mundo teniendo colonizadores por todos lados. Ahora es al revés, las personas de otros lados están yendo a Europa. A principales países como Alemania, que por ejemplo en el 2005 recibió más de 1 millón de refugiados. Específicamente este problema se ha dado por los grandes conflictos que hay al norte de África en los últimos años. Esos problemas también se derivan que países europeos dominan esos territorios por la búsqueda de recursos naturales. Sabemos que la migración legal es lo correcto, pero a veces la migración ilegal es la salvación de muchas familias de problemas en su país de origen, ya sean problemas económicos, legales, entre otros. Este es el inicio de una vida de segregación y discriminación en países con diferentes culturas, religiones e idiomas. El Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Una constatación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ya que el Mare Nostrum es también la ruta más transitada. Desde principios de 2014, más de 200.000 personas han intentado hacer la travesía. El triple que el récord de 2011, cuando 70.000 emigrantes huyeron de sus países durante las revoluciones árabes. Sirios y eritreos representan la mitad de esas 207.000 personas procedentes de África y de Oriente Próximo que se han echado a la mar con la esperanza de desembarcar en los países del sur de Europa. 3.419 han muerto en el intento. Rasha al-Nasri es siria. La desesperación la llevó a intentar la peligrosa travesía. Estuvimos en el mar una semana, sufrimos lo indecible allí, parados en alta mar durante 7 días. Todos los días los traficantes nos decían que nos íbamos al día siguiente, pero seguían trayendo emigrantes al barco hasta que se averió y ya no pudimos movernos. Entonces un buque de guerra egipcio vino y nos trajo hasta aquí. Libia, donde el conflicto interno sigue agravándose, es incapaz de controlar sus vastas fronteras, especialmente en el desierto. Es uno de los países de tránsito de los emigrantes que se dirigen al Mediterráneo. Aquí sufrimos la inmigración ilegal de los solicitantes de asilo procedentes de países como Eritrea, Etiopía y Somalia. Ahora también hay muchos sirios, cada vez más, que intentan llegar a Europa. El puerto pesquero de Sebrata, en Libia, es uno de los puntos de salida hacia Italia. Pero el Mediterráneo no es el único mar en el que se aventuran los desesperados que huyen de la guerra o de la miseria. Este año, más de 82.600 personas han atravesado el Golfo de Adén y el Mar Rojo desde el Cuerno de África hacia los países ricos del Golfo Pérsico. 242 personas murieron ahogadas. Y 54.000 siguieron sus pasos en el Golfo de Bengala. 540 no llegaron nunca a su destino. 348.000 emigrantes de todo el planeta se echaron a la mar, una travesía mortal para 4.272 personas. Buenos días, me llamo Pascal, soy maestra de francés en el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, y pues actualmente tengo un proyecto con los alumnos en la Casa del Migrante de Saltillo. ¿Por qué migrantes? Porque yo en mi temprana edad, cuando estaba yo en preparatoria, es decir, cuando tenía yo la edad de mis alumnos, ya estaba muy involucrada con migrantes y he trabajado, bueno, más bien apoyado voluntariamente en organizaciones. En aquel entonces era sobre todo con latinoamericanos que llegaban, chilenos, argentinos. Y entonces cuando llegué a México, pues con la problemática de los migrantes que cruzan, pues se me antojó seguir un poquito en el mismo trabajo. Y en el TEC con los alumnos he empezado un programa de todos los viernes, una vez a la semana, vamos y hacemos actividades con los migrantes.
Entonces, yo le entro más al lado educativo para que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, pues conozcan un poquito la migración, el fenómeno de la migración y también todos, pues por lo que están pasando los migrantes y también descubran un poquito de los problemas socioeconómicos que llevan los países centroamericanos y las razones por las cuales migran. ¿Cómo fue el trabajo que tuviste en Europa cuando comenzaste con esto de los migrantes? Pues cuando estaba yo en Francia, que es mi país de origen, era apoyo solidario. Durante 10 años yo bailé en un grupo folclórico con chilenos y peruanos y cuando hacíamos presentaciones, pues todo el dinero que recaudábamos lo guardábamos para apoyar tanto exilados en Francia como sus familias en Chile. ¿Por qué la crisis de los refugiados es responsabilidad de los mismos europeos? Yo creo que responsabilidad de los europeos, más bien de los gobiernos europeos, que desde mucho, digamos, muchos países europeos fueron a países de África, fueron a intrometerse en las políticas del Oriente, en Siria o Afganistán, y ahorita pues se les está revirtiendo un poquito lo que dejaron allá. Dejaron situaciones sin resolver y pues a raíz de esto las guerras pues crearon unos problemas humanitarios impresionantes y ahorita pues toda esta gente pues viene a Europa a buscar lo que ya no pueden encontrar en su país, es decir, pues vivir, educarse y pues y sobrevivir sobre todo. ¿Es comparable con las repúblicas bananeras aquí en Centroamérica? Yo lo comparo mucho porque dejaron pues países en estado de ingobernabilidad y entonces pues y problemas también. Yo siento que los gobiernos europeos tuvieron una política de avestruz durante años. Esto se sentía venir un poquito y pues no pasó nada, ellos dejaban las cosas. Yo creo que sí hubieran implementado quizás políticas de antes, no tanto para reducir el flujo porque es imposible, pero políticas para ya crear adentro de los países pues programas para recibir a todos los migrantes para que se pudieran integrar más rápidamente. Listo. ¿Por qué existe un sentimiento de xenofobia hacia los migrantes y los refugiados en Europa? Yo creo que en Europa y en todos los países del mundo, el ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido. Entonces, los refugiados, los migrantes y refugiados que llegan, por ejemplo, a Francia o a los países europeos, pues muchas veces tienen otro color de piel, entonces ya para empezar la gente los ve diferentes y por falta de educación pues les tiene miedo. Segunda cosa, pues dada la crisis económica que existe actualmente en todos los países europeos, mucha gente cree que el extranjero en general que llega le va a robar su trabajo, lo que en realidad no es porque no siempre compiten en el mismo patio, entonces no es el caso y yo creo que muchas veces sí hay trabajo para todos. ¿Por qué es tan difícil para los migrantes conseguir una identidad propia y, por ende, conseguir trabajo en los países a donde llegan? Los migrantes cuando llegan se encuentran generalmente en situación de vulnerabilidad porque pues no tienen papeles, es decir, no tienen estancia legal. Entonces, si no tienen estancia legal, no pueden encontrar trabajo. Si no encuentran trabajo, no pueden tener casa, no pueden tener seguro social y eso se les hace invisible. Es decir, que no encajan en ningún lado. Entonces, eso psicológicamente para un ser humano es tremendo. Además de todos los sufrimientos por los cuales han pasado para llegar, cuando llegan en barco, vienen con muchos problemas de salud y psicológicamente vienen pues muy dañados, con un sentido de
podemos llamarlo, Baja autoestima. de autoestima muy lastimado. Entonces eso hace que no se van a integrar fácilmente y tampoco los van a aceptar. ¿Cuáles son los cambios en la identidad europea tras la migración de distintas culturas, la integración de distintas culturas? Pues los cambios son los que se han visto desde toda la vida, que todas las sociedades europeas sean creadas a raíz de integración de gente que venía de otros lugares. Ahorita los cambios que podemos ver es que somos una sociedad judeo-cristiana y se está integrando gente que viene principalmente de regiones donde la religión es diferente, es decir, del Islam, que tienen el Islam como religión, y el Islam no es solamente una religión, sino integra también una cultura diferente. Entonces, por eso la gente también lo rechaza un poquito al miedo a algo diferente y mucha gente cree que ya se va a terminar su cultura y cuando en realidad, bueno, es una opinión muy personal, creo que se van a estar integrando otros elementos de otras culturas para formar una cultura nueva, lo que ya estamos viendo. La cultura francesa, por ejemplo, actual, ya no es la misma de los 80. Y pues así es, que nos guste o no, así es, pero yo creo que siempre ha sido así. ¿Por qué en los grupos delictivos podemos encontrar a muchos migrantes? Desgraciadamente, pues hay muchas razones. Los grupos delictivos en todas partes de eso se nutren, de la vulnerabilidad de la gente. Por ejemplo, aquí en México lo vemos con los centroamericanos. Cuando llegan, muchas veces los extorsionan y los secuestran para llevárselo con ellos, para tener trabajadores, entre comillas, baratos. Y muchos, pues, o no tienen la opción, porque nadie les pregunta si les gusta o no, o a veces cuando tienen la opción es porque su futuro es tan negro que si alguien llega y les dice, oye, te pago 5,000 pesos para ser sicario o hacer trabajos sucios, pues son 5,000 pesos ganados fácilmente. Entonces, pues para un un joven que no tiene futuro, no tiene opción, no sabe si irse para arriba, para abajo o quedarse en México, pues es un poquito atractivo. Para las mujeres, desgraciadamente, pues la trata de blanca es un problema real y ahí no les están preguntando. Las desaparecen, las secuestran, las desaparecen y ahí pues las usan como para las redes de prostitución. En Europa es un poquito lo mismo, aunque se ve menos porque hay menos impunidad. Okay, perfecto. ¿Hay algo que me pueda decir de los niños también? De los niños que son migrantes, que son secuestrados por grupos delictivos. Pues los niños es tremendo porque o también sirven para los trabajos sucios o también los secuestran cuando son más chiquitos para tráfico de órganos. Entonces ahí sí pues son problemas muy graves y situaciones muy difíciles. En conclusión, las migraciones son parte de la culturalidad, la han nutrido y son parte de la historia de la humanidad. La gente migra buscando una mejor vida. Tristemente, ha habido una crisis migratoria por migraciones forzadas, por guerra, pobreza, desigualdades. Pero nos hemos dado cuenta mediante esta investigación que entre mayor sea la regulación, aumenta la cantidad de migración ilegal. Es irónico el descontento de los europeos, cuando se especula que los europeos mismos causaron la inestabilidad en Medio Oriente, que es el principal lugar de origen de los migrantes, mediante acuerdos como Sykes-Picot, y además han colonizado al mundo con la migración europea.